Esa es una pregunta bien clara, por supuesto, y por eso le digo que eso no se lo podemos contestar ninguno que estamos acá hoy. Lo que sí te puedo decir es que estamos todos dispuestos a que la decisión tenga que ver con la evolución y sea inmediatamente antes de que las cosas sucedan, como hemos hecho hasta ahora. Y si sucede algo que no nos gusta, o que no le gusta o que no es bueno para la sociedad, lo vamos a cambiar. Pero no le puedo decir ningún pronóstico de cuándo ni de cómo. Es decir, por supuesto estamos pensando, como decía recién la doctora Rosés, que no venga todo junto, que signifique que no haya un pico muy grande en algún momento, porque eso supera la posibilidad de atenderlos, que a su vez esto suceda sin impactar particularmente a las personas mayores y que además todos los días vamos ganando tiempo. Es decir, hoy con respecto a la semana pasada tenemos más respiradores, tenemos más reactivos, tenemos más preparada la sociedad, tenemos más preparados los establecimientos y los trabajadores de la salud, y así va a ser en todo el estadio y el tiempo que dure esta situación. Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, por favor. Perdón, no, sí, quería agregar un dato. En los próximos días va a haber probablemente un aumento del número de casos porque estamos testeando mucho más. Pero esto a su vez es un dato muy positivo, porque vamos a permitir detectar muy precoz los casos, aislarlos precozmente y bajar el contagio de la comunidad. Que sí que el número duro hay que mirarlo en función del todo, porque si uno logra mayor rapidez y mayor cantidad de casos, usted permite tomar acciones secundarias para evitar que el virus se disemine dentro de la comunidad, ¿no? Perdón, una acotación también, que siempre estamos hablando del testeo y del testeo masivo. Saquemos la palabra masivo, porque se va a testear de acuerdo a la definición de caso. No vamos a poner, y no corresponde, y nadie lo ha hecho en el mundo, de poner lugares específicos para que la gente vaya a testearse, porque no tiene ningún sentido. Se testea de acuerdo a la aparición de casos y casos sospechosos, que está claramente definido, y hemos trabajado también, intercambiado opiniones, no solamente nosotros, hay un gran equipo de las sociedades científicas que también están trabajando activamente, y este es un punto que se ha discutido mucho. Y el otro punto también, que lo comentó ya Tomás, lo comentó Eduardo, lo han comentado, nunca las salidas de las cuarentenas, y más que decir ¿cuándo se termina una cuarentena? Uno tiene que pensarla como un proceso con etapas, ¿no es cierto? Uno no dice, bueno, hoy y mañana hago la vida de todos los días como si nada hubiera sucedido. Eso no se puede hacer. Entonces, hay que ir mirando las etapas que se irán definiendo en el momento oportuno, en las cuales diferentes actividades serán integrándose a la vida social. Un comentario Ministro, perdón, estamos en vivo. Quería ver la posibilidad de preguntar para Radio La Red, aquí atrás. La gente está preocupada básicamente por, insisto en este punto, la fecha a la que se va a prorrogar esta cuarentena, teniendo en cuenta las formas de organización, ya sean laborales. Si usted no lo puede decir, quería preguntarle si durante esta jornada se va a saber esta fecha puntual para tener algo concreto con que manejarse la sociedad en general, o si va a ser mañana o pasado, pero sí la gente se está preguntando hasta qué día va a durar la cuarentena, porque se hablaba del 13, se hablaba de que esta fecha se puede llegar a correr un poco más, si se va a flexibilizar un poco el tema de la cuarentena. Y bueno, ¿qué cantidad de reactivos hay como para poder hacer test con mayor velocidad? Sabemos que están trabajando lo más arduamente posible. Y la vacuna antigripal también, si es bueno, muchas preguntas, pero son necesarias porque la gente se lo está preguntando. Primero, empiezo por el final. La vacuna antigripal ha sido distribuida desde hace ya varios días. Más o menos hemos distribuido el 60%, no es porque las tengamos en stock, es porque se van fabricando, y la fabricación se tiene que hacer cuando se está haciendo, porque tiene que ver con los virus dominantes del hemisferio norte, con lo cual hay que esperar que esos virus estén. De manera tal que, en este sentido, lo que nos preocupa ahora no es la disponibilidad de vacunas. Vacunas hay más que el año pasado, hemos empezado 20 días antes que el año pasado, pero sí nos preocupa evitar una de las cosas que queremos evitar, que es el agrupamiento de población, que no se
respete el aislamiento. Entonces, por un lado se da la paradoja que tenemos que vacunar y a su vez que vacunar significa agrupar gente. Entonces estamos tratando que no se agrupen, que se haga por turno, que se haga por final de documento, que se haga por los que tienen población nominada en las farmacias, porque los de PAMI sean por cita. Bueno, una serie de alternativas que trata de evitar el agrupamiento. Esto es con respecto a la vacuna antigripal. Con respecto a la otra que me pregunta, que me decía usted, es una pregunta de, obviamente, tengo entendido que el presidente de la Nación, que encabeza toda esta estrategia, y además, obviamente, está como corresponde, donde tiene que ver desde el principio de esta crisis, va a hablar con la Nación Argentina, no sé bien a qué hora será, pero bueno, él es el que transmite estas decisiones. ¿Va a ser durante esta jornada? Yo, no me haga preguntas que no las puedo responder yo, pero supongo que sí, porque el presidente decide, pero no me pida a mí una cosa, en todo caso pídale a los organismos de prensa del Ministerio. Nosotros terminamos la reunión y nos vinimos corriendo acá, yo llegué casi tarde, usted vio, así que no lo sé eso, no es que lo esconda, sino que no lo sé, pero supongo que será muy pronto. Un comentario adicional a esa pregunta. Creo que en cuanto a la fecha, eso lo va a definir el presidente. Nosotros, como grupo asesor del Ministerio de Salud, del cual hay otros integrantes que no están hoy acá presentes y que estamos todos trabajando para asesorar al Ministerio, estamos de acuerdo en que la cuarentena se debe prolongar. La cuarentena significa proteger a la población para que no se contagie y también proteger a aquellos que eventualmente ya están infectados y pueden transmitir la enfermedad a los grupos más vulnerables, como son los adultos mayores y son los grupos de riesgo que todos ustedes conocen. Y al mismo tiempo también, como lo mencionó el ministro, dar tiempo al sistema de salud. Esto es, como se dice, ganar tiempo para que se siga adaptando a una situación que es totalmente novedosa. Nunca hemos estado en una pandemia de estas características y eso requiere adaptar al sistema de salud, proveerlo de insumos, que se elaboren normas, que el trabajador de salud esté preparado y esa preparación, cuanto más tiempo tengamos, va a ser mejor. Y creemos todos los integrantes de este grupo que la prolongación de la cuarentena tiene ese sentido y que la cuarentena va a continuar, después en el futuro habrá formas de flexibilizarla, pero creemos en base a la experiencia de otros países del mundo que este es el camino. Yo quería agregar a lo que dicen los colegas y a lo que dijo el ministro, que hay cosas que llegaron para quedarse. El lavado de manos llegó para quedarse. El día que no tengamos más ninguna restricción, vamos a seguir recomendando el lavado de manos. La higiene respiratoria, como acá me sopla el doctor Orduna, el no toser en forma pública, sino en todo caso utilizar el pliegue del codo, llegó para quedarse. Ciertas medidas de distanciamiento social van a ser las últimas que se van a ir, porque como acá decía el señor ministro, se nos viene el invierno y no sabemos exactamente cómo se va a comportar la situación. Y lo más probable, y esto lo mencionaba el doctor Lopardo en la reunión que tuvimos con el presidente, el coronavirus no es que se va a terminar, no es que se va a ir, no es que va a desaparecer. Vamos a seguir teniendo coronavirus circulando, como tenemos virus de la influenza circulando y muchos otros virus también. Entonces esto va a requerir que ciertas cosas que hemos aprendido durante este proceso tan inesperado, tan agudo, un desafío completamente impensado hace apenas 3 meses, bueno, de alguna manera tienen que modificar ciertas conductas sociales que nosotros tenemos. Cuando se empiece a pasar a una segunda fase de la cuarentena, no se va a levantar la cuarentena como tal. Vamos a pasar eventualmente en algún momento a una segunda fase, cuando lo decía el señor presidente. Cuando pasemos allí, no piensen que se van a abrir las canchas de fútbol y vamos a ir a ver a nuestro equipo. Va a haber flexibilidad para ciertas cuestiones laborales, pero evidentemente los grandes espectáculos públicos van a estar en la última fila, porque justamente lo que queremos evitar son las grandes congregaciones. Así que imagínense un proceso de salida progresiva en la cual vamos a ir adquiriendo algunas facultades que en este momento las tenemos restringidas, progresivamente protegiendo siempre a los más vulnerables, las personas con inmunodeficiencia, las personas diabéticos insulino dependiente, las personas de mayor edad, etcétera, etcétera. Así que no es que un día hacemos on, estamos con la cuarentena, y luego hacemos off y se terminó la cuarentena. Es un proceso en el cual necesitamos que la población siga cumpliendo con lo que está cumpliendo muy bien en la gran mayoría de los casos, que es quedarse en su casa. Esto no cambia. El anuncio que haga el presidente no va a cambiar la situación de que al día de hoy tenemos que quedarnos en casa porque es la mejor manera de evitar la circulación del virus. El virus no viene hacia nosotros vamos hacia el virus si no cumplimos con la cuarentena.
Creo que hay una pregunta por allá. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Rodri Recal, de la revista Noticias. Quería saber cómo se estaban preparando los sistemas de derivación de emergencia en el caso del interior o del conurbano, cómo se están tratando esos casos y qué previsiones hay respecto de eso, si se mandan todos a Capital o hay centros en el interior. No, se está reforzando toda la capacidad operativa. No solo la capacidad operativa nueva, sino la previa, porque no se olviden además, para hablar de camas críticas, que son las camas de terapia intensiva, que la Argentina ya tiene 8.500 camas. Entonces, más allá de aumentar las camas, que significa recursos humanos, respiradores, etcétera, etcétera, lo que estamos trabajando y casi todos los días juntándonos con el AMBA, y Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, es que ese tipo de camas queden más liberados. Por eso hemos aconsejado que se suspenda la cirugía programada, la cirugía plástica. Hay algunas cosas que también están sucediendo con la cuarentena. Por ejemplo, hay mucho menos accidentes de tránsito, entonces también hay muchas camas de ese tipo que están más liberadas. Y eso implica que hay una hipótesis de que lleguemos y estamos cerca de un porcentaje ocupacional del 50%, como le dije antes. Entonces, sí, eso significa tener muchísimas más camas disponibles. Hoy no tenemos ningún problema con respecto a ningún tipo de enfermo que necesite una cama específica que no sea atendido. Eso está dando. Pero además, obviamente, con la gran capacidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires con respecto a casi todo el país, la Ciudad de Buenos Aires tiene una tasa 3 o 4 veces mayor a cualquier distrito con respecto a disponibilidad de recursos de este tipo. Entonces, claramente vamos a funcionar de manera tal de trabajar todos juntos y va a haber un número importante seguramente de enfermos de la provincia de Buenos Aires, o más específicamente del conurbano, que van a ser atendidos en la capital. Todo esto tiene que ver no solo con recursos del AMBA, hay muchos recursos nacionales, por ejemplo la UBA, las de las Fuerzas Armadas, que están también asentados en capital. Son recursos nacionales, pero van a estar disponibles para toda la red. Gracias. Adiós. Gracias.